buenos días, bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a leer Juan 9, 1 y 2, donde dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Escúchelo bien, que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Una pregunta un poco majadera por parte de los apóstoles. ¿Cómo le van a preguntar al Señor que quién pecó aquí? ¿Qué pecado pudo haber cometido este muchacho en el vientre de su madre para que hubiera nacido ciego? ¿No creen que es una pregunta tonta? Pero bueno, si nosotros lo entendemos y lo pasamos a nuestra época contemporánea, miramos de que estos apóstoles vivían más por el pecado que por la fe, buscando dónde estaba el pecado, porque eran buenos para identificar qué era el pecado, qué era del diablo. Y hoy en día sucede totalmente igual. Uno conoce hermanos de nuestra propia iglesia, hermanos de otras iglesias, pero cristianos todos, que son buenos para identificar esto es del diablo, esto es de Satanás, esto, identifican todo lo que es del diablo, pero son malos para identificar lo que viene de Dios. Y mire que sabiamente el Señor les contesta: ni pecó él ni pecaron sus padres. Respondió Jesús: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Pero nosotros todos también somos buenos para estar identificando. Mire, yo conozco hermanos que uno le da tristeza. Uy, escucha, suena una canción donde una mujer quizás está enalteciendo a su esposo. Uy, eso es del diablo. Porque como la señora no, la cantante no es cristiana, entonces eso es del diablo. Todo lo convierten, esto es de Satanás, esto es del diablo. Son buenos para identificar, pero nunca uno los ve identificando las cosas que son de Dios. Mire, a veces somos buenos nosotros para juzgar. Somos buenos para hablar tonterías que ni siquiera en la palabra están, y se quieren justificar en la palabra donde ni siquiera lo dicen, porque no saben leer, no saben interpretar la palabra. Estos apóstoles estaban equivocados. Se les había olvidado que el mismo Señor Jesucristo decía que donde abundó el pecado también abundó la gracia. ¿O es que el pecado mata la gracia? Yo te pregunto en esta mañana, ¿el pecado mata la gracia o la gracia mata el pecado? Tenemos que aprender a identificar estas cosas. Pero no podemos ir andando por el mundo: esto es del diablo, esto no se come, esto no se bebe, esto no se pone, no se vista así, no se haga esta cola así. Todo, porque todo es del diablo. Y criticamos a los hermanos de otras denominaciones. No, es que ellos son esto, ellos usan brasier cuello de tortuga para que nadie las mire, tienen que usar unas faldas largas y hemos convertido el evangelio y los criticamos y a veces nosotros como cristianos somos peores que ellos. Criticamos a los católicos, a nuestros hermanos católicos, y a veces actuamos peor que ellos, sabiendo que a veces ellos nos pueden dar ejemplo a nosotros como cristianos. Tenemos que ser unos cristianos genuinos. Cuando el Señor habla en su palabra de que no pecó ni siquiera el muchacho, ¿qué pecado pudo haber cometido ese muchacho en el vientre? Ninguno. Pero ya estábamos juzgando de que efectivamente ese muchacho había pecado. Identifiquemos lo esencial de la palabra y aprendamos a escudriñar las escrituras para que no caigamos en estos errores. Mire, los apóstoles andaban con Jesús y vivían de pecado, de ignorancia y de todo, porque no aprendían lo que el Señor les estaba enseñando. Cuando tú vayas a una iglesia, cuando tú estés leyendo la palabra, ponle sentido, dile al Señor que le dé discernimiento para entender las escrituras. No es como tú las interpretes. Hay una sola interpretación y fue la que dio el Señor Jesucristo. Apréndete eso, pero no vayas por la vida identificando lo que es del diablo,
¿Por qué no haces un alto y vas por la vida más bien identificando lo que es de Dios? Todo lo que hizo Dios lo hizo bien. Que hay gente que lo ha tomado para mal, son ellos. Pero no podemos estar juzgando personas en donde ni siquiera tienen nada que ver. Ahora Díaz, hace mucho tiempo, conocí un pastor juzgando, no, eso le dio cáncer porque no estaba en los pies de Cristo, no estaba en los caminos del Señor. Y ahora este hombre tiene cáncer, entonces ¿qué? ¿También no estaba en los caminos del Señor? No podemos estar viviendo más por el pecado que por la fe. Vivamos en fe, que eso te hace crecer a ti, pero para vivir en fe hay que obedecer, y cuando tú obedeces es porque tú has leído las Escrituras y haces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga y hasta una próxima.